أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وختم الأنبياء والمرسلين سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. ¿Qué tal, queridos hermanos? Inshallah que estén bien. Nos volvemos a reencontrar otra vez más en este ciclo de charlas sobre los jóvenes en el mes de Ramadán. Y bueno, para empezar, vamos a hablar hoy de las características generales de los jóvenes, de las características de los jóvenes creyentes y de los peligros a los que se encuentran los jóvenes y que hay que tener en cuenta para después no arrepentirse y que no sea demasiado tarde en cuanto a la guía de los jóvenes, la guía de los jóvenes por sí mismos y la guía de los padres también, como siempre hablamos, que es muy importante la labor de los padres con respecto a la crianza de los hijos. Entonces, vamos a ver un hadith del Imam Ali alayhi salam que dice: si alguien en su juventud es desapegado y devoto, en el futuro se incrementarán decenas de veces sus niveles espirituales. Es decir que, si bien nosotros a lo largo de toda nuestra vida vamos a necesitar de la guía divina, siempre el ser humano necesita de la guía, incluso una persona anciana, una persona ya madura, es en la juventud en donde hay que poner más énfasis en la guía de las personas, porque es en el momento de la juventud cuando se empieza a experimentar, y además el joven es como que va de un lado hacia el otro siempre, ¿no? Va cambiando de ideas, va cambiando sus formas, incluso las formas de exteriorizar lo que siente, cambian la forma de vestirse, cambian los gustos. Y en esos cambios lo que está es experimentando. Por lo tanto, eso también representa un peligro. Y ahí tiene que estar la guía más fuerte para que no se extravíen los jóvenes, no se extravíen los jóvenes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque aún todavía son inexpertos, todavía no están maduros como para poder tomar todas las decisiones, como para poder a veces saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que los va a beneficiar, qué es lo que los va a perjudicar. Entonces es en ese momento de la vida en donde tenemos que poner mucha atención en la guía, y ellos también tienen que aprender, o sea, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos ya de chicos a que también presten atención a este profeta interno que tenemos, a estos sentimientos que a veces se presentan cuando no sabemos qué camino tomar, y un camino es dudoso, entonces es el mismo pecho el que habla en ese momento y nos dice que no, esto no lo hagas porque esto es dudoso o esto te va a perjudicar. También a escuchar esa voz interna cuando no está la guía de los padres y la orientación y los consejos de los adultos. Adultos que, como dijimos, también necesitan de la guía. Pero bueno, es a causa de que todavía los jóvenes no alcanzaron una madurez intelectual que tenemos que ayudarlos. Muy bien, cuenta aquí una historia de un hombre que se llamaba Muhammad ibn Muslim al-Zuhri. Dice que era un hombre muy sabio, un hombre de mucho estudio, un hombre ya anciano, que había alcanzado una posición muy buena en cuanto a lo intelectual, en cuanto al respeto de los demás. Era una persona que era considerada una persona importante, una persona sabia. Pero parece que por el amor al dunya, por el amor al dinero, a las riquezas, esta persona tomó un camino desviado al final de su vida. Entonces fue atrás del dinero y empezó a cometer pecados graves
que parece que se hicieron famosos entre la gente, estando tan cerca de la muerte, o sea, una persona que ya era adulta, ya era vieja. Y entonces este hombre vivía en la época del Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam. Y el Imam Sajjad, era de la época del Imam Sajjad, y el Imam Sajjad lo va a aconsejar. ¿Y qué le va a decir? Le va a enviar una carta. ¿Se cortó? Ahí volvemos. En donde le escribe una carta al Imam Sajjad, en donde le recuerda los peligros que sufren los jóvenes, que acechan a los jóvenes, porque ella era una persona anciana. Entonces, en la carta el imam le dice que cuando el amor por lo mundano puede llevar hasta el punto hacia la vileza y decadencia, como te ha sucedido a ti, a pesar de que has vivido mucho y te has beneficiado de vastos y profundos estudios y ciencias, era un hombre de ciencias, era un hombre científico, y de que no hay mucha distancia entre tú y la muerte, o sea, eres un viejo, te vas a morir dentro de poco, entonces dice, ¿cómo puede una persona joven permanecer inmune ante las inclinaciones mundanas? Un joven que, por un lado, es un muchacho que no goza del beneficio del saber, escribe el imam, y por otro lado, su criterio es débil y su intelecto es inmaduro y descaminado. Es decir, si tú que eres un viejo y un hombre de ciencias, al final de tu vida te has descarriado de esta forma, que por amor al dunya y al dinero has estafado gente, has hecho tal y cual cosa, ¿qué se le puede pedir a un joven que todavía es inexperto, que está a veces boyando en la vida, todavía no tomó decisiones importantes, ni sabe cómo tomarlas, que está experimentando, que está como un pajarito cuando empieza a volar y todavía necesita ayuda de que le enseñen a volar? De la misma forma, Ali alayhi salam dijo que la excusa de la ignorancia es aceptable en los jóvenes, puesto que su conocimiento es limitado e inmaduro. Con lo cual sabemos también en las tradiciones islámicas que ya a partir de los 40 años la persona no va a ser juzgada de la misma forma. Los 40 años indican la madurez espiritual, intelectual. Es la edad en la que el profeta también recibió el mensaje, y eso es también un mensaje para nosotros, para la humanidad, de la importancia de los 40 años. Y antes, y cuanto más cerca de la adolescencia, cuando uno está entrando recién en la adultez, la falta de experiencia, la falta de conocimiento es mayor. Por lo tanto, esa inexperiencia nos va a llevar a veces a cometer muchos errores. Y entonces también esa es la filosofía de que a partir de los 40 años en adelante el juicio de Dios sea más rígido ante los pecados que podemos cometer que si los hacemos antes de los 40 años, y que cuanto más jóvenes somos, Dios va a ser más misericordioso, va a comprender más esta necesidad que tenemos de adquirir experiencia, y que bueno, cuando uno está aprendiendo, cuando uno está adquiriendo experiencia, se puede equivocar en cuanto a la obediencia, en cuanto al cumplimiento de las normas, en cuanto al no cometer pecados. Pasa exactamente lo mismo. Un joven es más fácil que pueda caer en los pecados. Entonces, por esa razón, esa es la filosofía de que Allah subhanahu wa ta'ala a los jóvenes los incentive con el arrepentimiento, y que asegure la aceptación del arrepentimiento, y que esté aconsejado tanto por los imames, por el profeta, que los jóvenes se arrepientan, que tengan la costumbre de hacer el istighfar, de arrepentirse, de volver en sus pasos y corregir lo que están haciendo, corregir el camino. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque es más natural además, porque están aprendiendo. Es como una persona que, por ejemplo, tiene un alumno de la universidad y tiene un alumno que está en primer grado de la primaria, que está recién empezando a leer y escribir. Y si se equivoca, no va a haber un castigo. Le dice, bueno, no importa, hacelo de nuevo.
En cambio, una persona que saca una muy mala nota en la universidad seguramente va a perder la materia, va a tener que verla de nuevo. Entonces, esto en la vida también sucede con la cuestión de la juventud. Los errores, las equivocaciones que tenemos en esta vida a veces se pueden salvar solo con el arrepentimiento. Entonces, por eso el incentivo que se hace de que los jóvenes entiendan la filosofía de arrepentirse, de que a veces tienen que hacer un jihad con su propia alma y con sus propios deseos y guiar también a sus deseos y llevarlos hacia el camino recto, hacia el camino que conduce a Dios, porque están aprendiendo, porque están recién saliendo al ruedo de la vida. Entonces es esta experiencia también y el conocimiento que se va adquiriendo lo que va a hacer que los pecados no se perdonen con tanta facilidad como cuando una persona es joven, que puede ser que Dios directamente los deja pasar. En cambio nosotros tenemos ya que hacer un esfuerzo, un sacrificio, una reflexión, y cuanto más llegamos a la vejez, a la adultez, ya, digamos, no tenemos tantas excusas. No es que Dios deja de ser misericordioso, es que nosotros perdemos las excusas para obtener el perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sos un hombre grande, ya sabes lo que tenés que hacer, porque estás cometiendo, por ejemplo, los pecados, o llevando una vida que no es correcta, o haciendo cosas, porque a veces se ve el pecado como las cosas que claramente están prohibidas. No sé, vamos a poner un ejemplo. Salam aleikum al hermano de Costa Rica que nos está saludando, Ahlan wa sahlan. Por ejemplo, a veces, yo no tomo alcohol, yo rezo 5 veces por día, yo, no sé, estoy ayunando en Ramadán, pero sí, usted también, además de hacer todo eso, lo felicito muy bien, por ejemplo, no le paga la cuota alimenticia a sus hijos. Está divorciado con él y no. Bueno, eso también son pecados y es una persona madura, es una persona grande, entonces usted ¿cómo no está haciendo eso? ¿Cómo no se hace cargo de sus obligaciones económicas? ¿O no paga las deudas? ¿O se esconde? No sé, esas cosas también. Entonces, que generalmente le pasan a las gentes adultas, ¿no? Entonces los jóvenes tienen una inestabilidad y esa inestabilidad requiere de una guía, de una ayuda a elegir los caminos que va a tomar, más o menos como lo que veníamos hablando en las últimas charlas. Entonces esos cambios rotundos que a veces hacen los jóvenes, por ejemplo, vieron a veces un joven de golpe es muy religioso, de golpe uno lo ve que ya no solo dejó rezar, se fue para el otro lado directamente, se empieza a juntar con otro tipo de gente, se empieza a desviar, después vuelve a la religión. Bueno, nosotros incluso eso nosotros tenemos que prestar atención y también guiar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es un peligro, o sea, cuando va oscilando entre un lado y el otro, tiene, vamos a decirlo de otra forma, tiene un pie en el Islam y otro pie en el Jahannam, en el infierno, no porque va a ser merecedor del castigo, sino porque él solo está construyendo ese destino. Nosotros tenemos que rescatarlo, que guiarlo y que aconsejarlo. Es muy importante estar siempre despierto, que los padres presten atención, los hermanos mayores, los hermanos en la fe también, los musulmanes, a nuestros otros hermanos musulmanes tenemos que también guiarlos, tenemos que tener en consideración que lo que queremos para nosotros también lo debemos querer para nuestro hermano en la fe. Muy bien, entonces toda esta fuerza, toda esta capacidad, la agilidad, el dinamismo que tienen los jóvenes, es un impulso también a la experimentación y esa experimentación requiere de una guía. Dijo el Imam Ali alayhi salam, el claro pensamiento de los ancianos es más querido y amado para mí que la fuerza y el poder de los jóvenes. Es decir, los jóvenes tienen toda esa energía, todas esas ganas, toda esa curiosidad, que la curiosidad siempre lleva al descubrimiento y lleva a la experimentación. Entonces,
es un beneficio, por supuesto, pero si no está guiado puede llevar al mal, pero como un misil de rápido, o sea, ¡shum!, así. En cambio, ¿por qué el Imam Ali dice que él prefiere o él ama más al pensamiento de los ancianos? Porque el pensamiento de los ancianos, de la persona que ya tiene la experiencia en la vida, es lo que lo va a mantener a salvo. Quizá el anciano no tiene esa energía para ir de un lado para el otro, pero está en el camino, no se va a desviar. Es por eso que también un anciano que se desvíe es porque realmente está muy mal. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿cómo actúa un joven creyente? Yo quiero ser un joven creyente, ¿no? Dice, por ejemplo, algún chico que esté ahora del otro lado o más adelante cuando lo vea esto que se sube o que queda por ahí grabado. Dice, yo no quiero ser un joven del montón, que tengo dudas, que estoy perdido, que no sé para qué lado ir, que no sé si algún día rezar y al otro día, no sé, escuchar heavy metal, no sé qué hacer. Quiero ser un joven creyente. Bueno, vamos a ver las características que tienen los jóvenes creyentes. Yo soy un padre también y digo, quiero que mi hijo sea un gran creyente. Bueno, también escuchemos ahora las características de los creyentes, de los jóvenes creyentes, para también trabajar sobre eso y construir en nuestros hogares un hogar que sea una fábrica de creyentes, una fábrica de hijos creyentes, que realmente todos, el padre, la madre, el abuelo, todos utilicen estos consejos para construir una fábrica de jóvenes creyentes y una comunidad también que lo haga, porque no solamente el hogar, los musulmanes que viven en una comunidad islámica, donde ya hay más musulmanes con los que se relacionan, con los que tienen, por ejemplo, ya un vínculo familiar, etc., tienen que funcionar como comunidad. Es decir, que los hijos de mi vecino musulmán o de mi pariente lejano musulmán que vive a 10 cuadras, o los hijos de los musulmanes que van a la escuela si yo soy maestro en la escuela, etc., tienen que ser como mis hijos. Y entonces tengo que también tener esa libertad de enseñarles, de guiarlos. Salamu alaikum, José Naaman, muchas gracias. A vos también, que sos un gran difusor del Islam, también trabajás mucho por el Islam, tanto en la escuela como en la radio, como en todos los lados donde, alhamdulillah, siempre estás, mashallah. Muy bien, entonces, ver cuáles son las señales y trabajar para que nosotros podamos tener ese orgullo de que creamos una sociedad. En persa se dice Farhansozi, o sea, Farhansozi significa crear una cultura. Eso empieza en uno, en la casa, en el hogar y en la sociedad después, en la comunidad, cuando los musulmanes viven en comunidad. Y poco a poco se va transformando y poco a poco esos musulmanes van siendo un ejemplo para los demás, los que no son musulmanes, y así es como empieza a crecer la cosa. Entonces, con respecto a cambiar las cosas y a mejorar la vida de los musulmanes, la imagen de los musulmanes tan mancillada, con lo que hay que trabajar primero es con los niños y con los jóvenes. En esto que estamos hablando de la guía y cuáles son las características de los jóvenes que ya vimos, si tenemos alguno de esos problemas, por ejemplo, que nombramos hace un rato, y queremos tener un ideal, bueno, hay que ver un modelo para imitar. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las señales, cuál es el modelo a seguir de los jóvenes según un análisis que tiene que ver con los dichos, los hadices, las tradiciones y lo que tenemos en el Islam. Lo primero, para que nuestros jóvenes posean las características y las señales de los creyentes verdaderos, vamos a decir que tienen que estar familiarizados con las normas islámicas, conocer su religión y conocer cómo funciona el sistema de la religión, este sistema de vida. Siempre cuando definimos el Islam, ¿qué es el Islam? Una forma de vida. Bueno, entonces tu forma de vida es distinta que las demás personas. Si tu forma de vida es igual que la de una persona que no tiene religión, o un cristiano, o un judío, o un budista,
entonces tu forma de vida no es el Islam. Tu forma de vida tiene que ser distinta, tu estilo de vida tiene que ser distinto. Lo mismo que hablábamos la otra vez cuando hablábamos de cómo hacer que nuestros hijos tengan placer, tengan el sentimiento de hacer, de cumplir con las adoraciones, con el ibadat, digamos, las adoraciones y las prácticas en el Islam. ¿Cómo hacer? Bueno, con la palabra, con mandarlos a rezar no lo vamos a arreglar. Lo que hay que lograr es un estilo de vida, una forma de vida que se vea en el hogar y donde el rezo sea tan normal como ir a desayunar o como ir a merendar. Cuando está la merienda, cuando está el desayuno, van todos corriendo porque hay pan con dulce de leche, porque hay esto, lo otro, lo que nos gusta. Nadie te dice, ningún chico te dice, no quiero, no. Puede ser que te digan en el desayuno, pero ponele, es un ejemplo. Entonces, de la misma forma que salen corriendo para sentarse a la mesa y tomarse un tecito, un café con leche, o cenar con la familia, rezar con la familia. Todo eso significa crear una cultura, que eso queda después, que ese hijo que ya tiene una costumbre de rezar, no va a ser un problema ir y tener que insistirle todo el tiempo, andá hijo, rezar, no, va solo porque ya es parte de su ser, ¿sí? Porque lo vio en la casa, porque lo mamó de chico, como se dice. Ve a la madre, ve al padre, se reúnen, rezan juntos, entonces es algo natural. Muy bien, entonces todas estas cosas, cuando queremos cambiar la sociedad, cambiar nuestro propio hogar, tenemos que trabajar mucho, tenemos que construir ladrillo por ladrillo hasta que ya tenemos un edificio armado. Y siempre es la forma de hacerlo es con la repetición, siempre. O sea, que esto se haga algo, se dice en persa, bueno, ahora me sale la palabra, ¿cómo vamos a decir? Natural, algo que sale solo. Muy bien, entonces los conocimientos en cuanto a las normas de la religión. Preocuparnos, así como nos preocupamos de que nuestros hijos saquen un 10 en matemática o saquen un 10 en geografía, también tienen que tener un 10 en las normas islámicas. Saber cómo se reza, saber cómo se ayuna, saber cómo se hace el vudú, saber cómo se hace el ghusl. Porque para tomar esa naturaleza de las cosas, no solamente hay que repetirlas, sino que hay que conocerlas bien y hay que hacerlas bien. Si yo, por ejemplo, no sé, quiero que mi hijo se haga la costumbre de que él haga el desayuno y no sabe prender la cafetera, no sabe cortar el pan, no sabe juntar la dulce de leche, difícilmente lo vaya a poder hacer. Tienen que conocer. Entonces, los padres tienen que educarse ellos y también educar a sus hijos en las normas islámicas desde pequeños, no esperar a que tengan la edad que sea obligatorio el rezo. Esto es otro tema también. Si yo quiero que mi hijo conozca las normas, además de enseñárselas, debo hacer que las practiquen. Una forma de educar para que mi hijo, por ejemplo, rece, no es esperar que tenga 14 años o 13 años lunares para enseñarle el rezo para que empiece a rezar, a las apuradas. No, ya a los 7 años, 8 años ya hay que sentarlo en la alfombra de rezo al lado, hay que llamarlo a rezar con la madre juntos, los hermanos. Y entonces el chico cuando llega a los 14 años ya no hay nada que enseñarle, ya lo sabe todo. Ahora si esperamos hasta los 14 años, ya a los 14 años ya el chico no quiere aprender a rezar, el chico quiere jugar a la PlayStation, quiere salir al parque, no quiere. Entonces siempre todos vamos a decir siempre lo mismo, vamos a ir repitiendo esto. Todo empieza desde el hogar, todo empieza desde que elegís a la pareja para casarte con el proyecto de tener hijos. Pero cuando ya lo hicimos todo mal, vamos a sincerarnos, hicimos todo mal, nos equivocamos en la elección de la pareja, en la crianza de los hijos, todo. ¿Qué hacemos? Bueno, empecemos de cero a corregir esto. Y primero formámonos nosotros y después transmitamos eso a nuestros hijos o pongamos un maestro a nuestros hijos también, que eso también se estila mucho. En Medio Oriente también se estila, que a veces el padre no siente la capacidad de que pueda enseñar a sus hijos. Bueno, le pone un tutor, le pone un maestro, que el maestro de religión lo vaya guiando. Eso también. Muy bien. Por eso el dicho del Imam Baqir alayhi salam, que dice que si veo a un joven de entre los shias que no aprende las normas
de la religión, dice, y no tiene conocimiento sobre la religión, lo voy a castigar, lo voy a leccionar, porque verdaderamente es el momento. Otra de las características de un joven creyente es la familiarización con el Sagrado Corán. Hemos dicho un hadith famoso de que cuando el joven lee el Sagrado Corán, recita el Sagrado Corán, este se mezcla con su sangre, con su carne, lo vuelve más espiritual y además conoce el libro de su religión. Muchos musulmanes a veces, es sorprendente esto, pero musulmanes adultos te dicen, vos leíste el Corán cuando tenías 12 años, yo no lo leí nunca en mi vida. ¿Cómo nunca en tu vida? Sos musulmán, no leíste el libro de Dios, no leíste el Corán nunca en tu vida. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es porque también a veces los padres no se preocupan porque los hijos aprendan el Corán. Y es muy difícil, porque además, si hablamos de la recitación del Corán, igual estamos hablando de estar familiarizados con el Corán. Familiarizado con el Corán quiere decir que hayan leído las historias del Corán, que sepan las suras, cuántas suras tiene el Corán, que sepan más o menos de qué habla cada sura a nivel general, que sepan un poco el tafsir del Fatiha por lo menos, qué están diciendo cuando están parados rezando, que no repitan como loros, que reflexionen en lo que están diciendo. Todo eso es un trabajo realmente, y esa es la crianza de los hijos realmente. Pero también es la recitación del Corán, por otro lado, que es muy importante, y que también cuando son jóvenes, si el joven recita mucho el Corán, si el chico se familiariza con las melodías del Corán, con escuchar el Corán, seguramente le va a costar mucho menos y seguramente va a ser un gran lector de Corán, porque todos tienen la capacidad. Lo que pasa es que lamentablemente todos luchamos contra eso, los que tenemos hijos más o menos preadolescentes. La música es el enemigo que tenemos enfrente. Y no estamos diciendo que toda la música es haram, que no. No, yo no digo eso. Lo que digo es que a esa edad los chicos van detrás de la música. Cualquier música que pase va a entrar por un oído y va a quedarse. Vieron que a veces uno se sube a un taxi, hay una canción puesta y después esa canción queda. Es increíble, es increíble. Para memorizar cualquier melodía tenemos una capacidad enorme, todos, los grandes, los chicos. Pero para memorizar una melodía del Sagrado Corán parece que fuera algo imposible. Bueno, esto también, ayudarlos a que se familiaricen con la lectura del Corán, con la recitación, con las aleyas del Corán. Que el Corán es una guía, y el Corán y Ahlul Bayt, que ahora vamos a ver también sobre eso, es lo que en definitiva va a ser la salvación para ellos. Entonces familiarizarse también con el Sagrado Corán, ayudarlos con esto, ayudarlos a que tengan amor por el Corán, a que respeten el Corán, a que escuchen el Corán, lo reciten y a conocer el Sagrado Corán. Un ejercicio muy bueno también, a la noche, un día contarle el cuento de Caperucita al nene chiquitito antes de que sea joven, y otro día contarle una historia del Corán. Contale la historia de Moisés, contale la historia de los durmientes de la caverna, contale la historia de María, alayhi salam, contale esas historias, la del profeta Salomón y la reina de Saba, que vayan tomando y decirles, esto está en el Corán, esto Dios lo reveló, el ángel Gabriel le dijo al profeta que esto y esto, que tengan, que le sientan el gusto al Corán ya desde chicos. Después, familiarizarse con los imames y con Ahlul Bayt. También voy a controlar cuánto estamos de tiempo, si todavía tenemos tiempo. Muy bien, alhamdulillah. Que nuestros jóvenes estén familiarizados con Ahlul Bayt. ¿Cuántas personas adultas, musulmanas, seguidoras de Ahlul Bayt, le decís, bueno, decidme a ver los nombres de los 12 imames, uno por uno? Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, y después Jafar Sadek, no. Zain al-Abidin, sí. Después no, me confundo uno con otro, no. ¿Cómo no vas a conocer a tus guías? Entonces a veces cuando escuchamos esta charla, ya somos más adultos, decimos, che, pucha, la verdad que el error entonces es mío, no de mi hijo, que yo lo estoy presionando, que... Bueno, en eso tenemos que prestar atención. Que los chicos
se familiaricen con Ahlul Bayt, alayhimus salam. No solamente saber los nombres, no solamente saber las historias. Que participen, por ejemplo, los días de Ashura de las reuniones. Que, por ejemplo, sepan que si escuchan música, y bueno, no, a veces no se pone tan pesado con eso, los deja, los ayuda a seleccionar lo que escuchan un poco, pero para no ser chocante, pero tampoco hay que ir al choque con los jóvenes. Entonces, pero esos 10 días de Ashura, o los días del martirio, como estamos ahora, de los días del martirio del Imam Ali alayhi salam, que no escuchen, no contaminen sus oídos con nada, que escuchen el Corán, que escuchen canciones de recuerdo de los imames, por ejemplo. Entonces, que los chicos, vamos a decir, como dice acá un hadiz, dice que los jóvenes iluminen sus corazones con los dichos de los líderes de la religión, o sea, de los a'imma, los imames. Dice, porque esto va a crear una sensibilidad en ellos, le va a mejorar la lengua, le va a mejorar las expresiones que tienen, la moral de ellos, la forma de comunicarse con los demás. Cuando vos empezás a leer los hadices, los dichos, te está hablando Ahlul Bayt, entonces empezás a familiarizarte con eso, con la forma de hablar que tenían Ahlul Bayt, que tenía el profeta. Y entonces también eso se va pegando a uno, se va pegando a ese joven que al estar familiarizado con la moral de Ahlul Bayt, con el comportamiento, con la forma de hablar a los musulmanes, con la forma de debatir con los no musulmanes, también va adquiriendo esa forma de comportarse. Y esa es otra de las características de los creyentes, de los jóvenes creyentes, de los que estamos hablando hoy. También que aprendan las ciencias. Al principio dijimos que aprendan de las normas islámicas, que conozcan las normas islámicas. Ahora vamos a decir un hadith que tiene que ver con el aprendizaje de las ciencias, que sean gente que desarrolle su intelecto, que es lo que el día de mañana los va a guiar y a darles más fuerza a esos jóvenes que todavía no tienen la experiencia. Entonces, dijo el Imam Ali alayhi salam, las ciencias experimentales que proveen las necesidades materiales y que también son útiles al servicio de la sociedad, y los conocimientos literarios y el resto de las ciencias humanas, cada una de las cuales es de alguna manera necesaria para el individuo y la sociedad, todas son adecuadas para ser adquiridas por los jóvenes. Son los jóvenes los que tienen que tomar la posta de las investigaciones, y como leíamos en uno de las primeras charlas, el mensaje de Sayyid Khamenei, que decía que a los jóvenes hay que darles responsabilidades incluso en cuanto al desarrollo, por ejemplo, de una nación, en el desarrollo científico, tecnológico, etc. Muy bien. Entonces esto es muy importante también, que sean jóvenes que busquen las ciencias. A veces uno encuentra, lamentablemente, por tanto que hay en internet, tanta distracción, siempre estamos hablando de lo mismo, que los youtubers, que los jueguitos. Yo mismo tengo esa lucha en mi casa, pero alhamdulillah, por ejemplo, a mis hijos les gusta la lectura también. Entonces, sobre todo a los dos varones que ya leen, entonces eso es una gran ventaja, porque al familiarizarse con las ciencias y con libros que tengan que ver también con otras cuestiones y eso, van abriendo un poco la cabeza y no están todo el día encerrados en el mundo virtual de los jueguitos o de la pavada, ¿no? Entonces también orientarlos hacia la búsqueda del conocimiento, no solamente el conocimiento islámico, sino el conocimiento en general. Hablarles también de la importancia de estudiar, que no sea para la cuestión material simplemente, ¿sí? Estudiar, buscate una carrera, porque si no te vas a morir de hambre. De hambre no se muere nadie, el sustento está en manos de Dios. Punto. Pero que sí desarrollen la parte intelectual, que sean gente de estudio, porque eso realmente les va a abrir grandes caminos en la vida, y no estamos hablando del camino material. Entonces,
otra cosa también es preocuparse por eso. Y después, algo muy importante, que también hablamos de eso al principio, porque es una característica justamente, el arrepentimiento. Enseñarle a nuestros hijos el camino del arrepentimiento. Cuando se equivocan, ellos están experimentando. El joven sale a la vida a experimentar. ¿Se tropezó, se cayó, se va a quedar en el barro tirado? No. Se levanta, se limpia, se sacude y sigue para adelante. Es decir, cometió un pecado, se equivocó, tuvo un desliz, istighfar, que pida perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Que no juegue con Dios, pero que pida perdón. Que cuando reconoce su error, que cuando siente algo en el pecho, que lo está oprimiendo en el pecho, entonces que pida perdón. ¿Por qué? Porque el saber de un joven que Dios lo va a perdonar y tener esta conciencia de que Allah es perdonador, de que Allah es indulgente y de que justamente con Él va a ser más indulgente que con una persona adulta, justamente por su inexperiencia, también le da una seguridad. Y no una seguridad en el pecado, sino en no cometerlo. Porque él sabe que está rindiendo exámenes, él sabe que está en una prueba. Y nadie quiere sacarse un 1 en una prueba o hacerla mal. Entonces se va a esforzar. Eso por un lado. Y por el otro, le da un ánimo espiritual especial. Lo que no va a suceder con una persona que sabe que está la puerta del arrepentimiento abierta para él, es que se frustre. Y no solamente no se va a frustrar en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, no se va a frustrar en nada que tenga que ver con la vida. ¿Cuántas veces vemos en el diario o en los noticieros que un joven, porque se sacó una mala nota en la universidad, se tiró por el balcón? O porque lo dejó la novia, se tiró por el balcón. Pero cuando hay un vínculo con Dios, cuando se entiende interiormente que Dios es el sustentador, que uno está haciendo todas las cosas para Dios, que Dios está siempre detrás, que Dios ayuda, que Dios perdona, que cuando te caíste en el barro, no es que vos te vas a levantar y te vas a sacudir el polvo y vas a seguir adelante. Dios te va a levantar para que sigas caminando. Entonces ya hay otra motivación en la vida y no se cae también en esas depresiones que caen, por ejemplo, muchos jóvenes que por no tener la guía, por no escuchar o leer estas cosas, realmente no saben a veces, pobres, cómo solucionar temas que no son preocupantes en realidad. El profeta, alayhi salatu wassalamu ala alih, dijo: más querido que nadie ante Dios es el joven que se arrepiente de sus pecados y pide perdón ante la corte del Señor, es decir, ante el poder de Dios. Por lo tanto, el joven con toda esa capacidad y fuerza y además que tiene todo servido en bandeja para hacer pecados, si se cayó y pide perdón, ¿cómo Dios no le va a dar valor? Y más a los jóvenes de hoy por hoy, con toda la oferta que tienen para hacer cualquier cosa de su vida, y que se los empuja prácticamente para que caigan en el desvío sexual, para que caigan en las drogas, ¿cómo Dios no va a aceptar el perdón? ¿Cómo no va a aceptar el perdón si la tienen más difícil que otros? Entonces, eso también transmitirlo a los hijos. Otra de las características del creyente, sin duda del joven creyente, que es de lo que estamos hablando hoy, es del trabajo, del esfuerzo para conseguir las cosas, incentivarlos al estudio, motivarlos con premios. Esto también es otra cosa. Utilizar la lógica que utilizamos cuando a veces son más chicos, con los jóvenes también. Que cuando tienen algún logro intelectual, logro espiritual, etc., también darles un regalo, por ejemplo. Darles un regalo, darles un poco de dinero o lo que ellos quieren, comprárselos, porque también uno tiene que educar al ser humano como Dios nos educa a nosotros. Está bien, el nivel más alto del paraíso es el liqa-Allah, el encuentro con Dios, pero Dios en el Sagrado Corán, cuando habla del otro mundo y cuando habla del paraíso, lo que más nombra ¿qué es? Lo que describe la parte inferior del paraíso, que es a donde van a ir la mayoría de las personas. Te nombra cuestiones materiales, te nombra
un río de leche, otro de miel, jardines, huríes, comidas, frutas. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano funciona así, a veces el ser humano necesita del incentivo material también. Entonces también a nuestros hijos a veces darles un premio, ¿sí?, por el esfuerzo que hacen y que sepa que es por ese esfuerzo y que los motive a esforzarse más para el día de mañana también progresar. Y también el trabajo. Con respecto a esto, hay un hadiz que dice, si es que él en la etapa de su juventud, en que posee una infinita fuerza corporal, espiritual, etc., no lucha contra su propio ego, ¿cómo va a poder dedicarse a edificar sus asuntos espirituales en el futuro? Y en la etapa de la vejez, sobre todo. Él no debe gastar inútilmente sus fuerzas, puesto que de otra manera en su vejez será muy difícil que pueda hacer algo para corregirse. Por lo tanto, el esfuerzo, el trabajo, un ejercicio, que se levante temprano, que rece a la mañana, ya desde chico, que sepa que hay que levantarse a la mañana, que sepa que, por ejemplo, hay que ganarse el pan, que sepa que para también los logros espirituales hay que poner un sacrificio. Nada se logra si no hay un movimiento. Entonces, enseñarles esto. Otra de las características es que estén acicalados, estén arreglados, sobre todo, bueno, tanto para las jóvenes como para los jóvenes, esto es lo mismo, porque se puede estar vestido muy decentemente y estar muy bien arreglado también. Entonces, también es una de las características que han enseñado los imames en la práctica de ellos, en la forma en que tenían ellos y el profeta también. Los jóvenes también tener esas características, porque lo demás lleva a la depresión. Cuando hay un joven que está desarreglado, despeinado, mal vestido, y cuando estamos hablando de mal vestido no estamos diciendo que tiene que tener ropa de marca, no, que esté arreglado, que la ropa esté limpia, que esté bien, que esté planchada, que él mismo lo haga, que él mismo lave sus ropas, que él mismo las planche y que cuide su imagen personal, porque también después va a salir al ruedo en cuanto a lo laboral, etc. Y es parte de la akhlaq, es parte de la moral también estar bien presentable. Hay un hadiz aquí, cuentan que el Imam Sadiq alayhi salam se ponía aceite en el pelo y que hacía una súplica, decía: Dios mío, te pido la belleza y el enganadamiento. Es decir, también el Imam Ali decía que el hombre, cuando cuida su aspecto personal, digamos, mejoraba también su pudor. Y aquí también se transmite que un hombre se presentó en la casa del mensajero de Dios, alayhi salatu wassalamu alayhi, y requirió verlo. Dice, cuando el profeta quiso salir a su casa, se detuvo, se miró en un fuentón de agua, puede ser un espejo, y se empezó a peinar y acomodarlo, el pelo, la barba. Y entonces, bueno, fue a hablar con este hombre y cuando volvió, le pregunta a Aisha, la esposa del profeta, le dice que, oh mensajero de Dios, dice, ¿por qué al salir te detuviste frente al recipiente de agua y te arreglaste tus cabellos, tu cara, tu rostro? Y el profeta le responde que, oh Aisha, a Dios le gusta que cuando un musulmán va al encuentro de su hermano, se engalane para verlo. Entonces, también esa es una característica de los jóvenes creyentes, que están bien vestidos, bien peinados, bien arreglados, se cuidan su imagen personal. Y bueno, creo que por hoy ya nos pasamos bastante del tiempo, así que, porque tiene que empezar otra transmisión ahora en el Islam al Día, vamos a hablar en la próxima del tema continúa. Entonces, hasta acá lo que hemos visto son las características en general de los jóvenes y las características de los jóvenes creyentes. Cuando uno quiere tener éxito en la juventud, realmente éxito espiritual y éxito, todo el éxito, porque cuando está el éxito espiritual viene todo lo demás. Entonces, seguir estos consejos del profeta, de los imames,
estas formas de enseñar que ellos tenían práctica, ¿sí? Ellos actuaban y con el solo ver cómo ellos actuaban uno aprendía. Lo mismo que los imames decían, nosotros somos gentes que antes de ordenar el bien y prohibir el mal, lo ponemos en práctica nosotros mismos en nuestra propia vida, somos un ejemplo. Entonces, queridos hermanos, inshallah que esto sirva tanto para los jóvenes que están escuchando como para los adultos que tienen hijos a su cargo. Y siempre vamos a dar estos consejos que a veces parecen repetitivos, pero la realidad es que es de lo único que se puede hablar cuando uno quiere corregir la sociedad. Uno mismo tiene que primero prepararse, autocorregirse y luego tratar de construir una cultura islámica en el mundo que lo rodea. Inshallah que tengan éxito, nos vemos más tarde a las 12 de la noche por el Facebook de la Mezquita Tawhid. Hoy vamos a hablar del martirio del Imam Ali alayhi salam. Y también sigan viendo la programación del Islam al Día, que con tanto esfuerzo están haciendo, alhamdulillah. Y no se pierdan también, como siempre decimos, que hoy nos estuvo viendo el Sheikh Mohsen Ali, a quien le agradecemos. Y como siempre decimos en estas emisiones, más tarde a las 5 de la mañana, no se pierdan el programa Al-Qibla o la Qibla Al-Fajr, que nos hace compañía, no me salía todas las madrugadas de Ramadán desde hace, qué sé yo, 27 años por ahí. Y AM1600 lo ponen en YouTube, escriben AM1600 Armonía y ya lo pueden ver en vivo por YouTube, o poner el link de la radio AM con letra, 1600 con número, armonía.com.ar es la radio de Armonía, que también lo pueden escuchar por allí. Y si no, también el Sheikh en su Facebook siempre comparte los links de donde se puede escuchar el programa en vivo. Bueno, inshallah que tengan éxito, que no los haya aburrido, que les haya gustado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi